este mandamiento. ¿Están listos? Bueno, estos días estaba analizando a un americano, ya que los norteamericanos, ellos son muy pragmáticos, y sobre todo cuando ellos compran algún producto, algún artículo, algún electrodoméstico, ellos en el momento que lo compran, destapan el producto, pero lo primero que ellos buscan es el manual. Es una práctica americana. Seguramente en otras partes también lo hacen, pero el americano como tal es muy dado a esa situación. Él saca el manual y empieza a revisar el manual. Y cuando tiene más o menos una idea de cómo funciona el producto, ahora sí empieza a, a, digámoslo así, a usarlo, a darle el manejo, el uso adecuado. Y si de pronto tiene alguna duda y de pronto no está seguro, va otra vez al manual. Nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, lo hacemos casi que al contrario, ¿no? Uno cuando compra algo, la palabra coloquial es cacharrear, ¿verdad? Empezamos a cacharrearlo y empezamos a cacharrearlo cuando vemos algo como extraño ahí, ¿no? El manual, vamos a buscar el manual a ver qué dice. O ¿por qué no prende? Vamos al manual, ¿cierto? O sea, lo hacemos al contrario. Y sabe que eso es lo que pasa hoy en día con la vida de todo ser humano. Todo ser humano hoy en día quiere vivir una vida lejos de Dios, sin saber la voluntad de Dios. Y cuando ya la vida se enreda, se complica y no tiene explicación de algunas cosas que son trascendentales, que son situaciones que se salen inclusive del conocimiento humano, es donde quieren ya luego buscar de Dios. Y hay cosas, hermanos y amigos, que están escritas en la palabra de Dios para provecho de nosotros, para beneficios y para muchas promesas maravillosas. Por eso la palabra de Dios es el manual del hombre. Y yo descubro que este principio es un principio que muchos quizás no saben aplicar. Muchos de nosotros hemos hecho oraciones como estas: Señor, ayúdame, dame salud. Señor, prospera mi camino. Señor, regálame un buen empleo. Dame sabiduría. Señor, yo quiero llegar a una edad avanzada, quiero ser longevo. Señor, quiero llegar a la vejez que no me duela ni un solo hueso, que mi vejez sea bonita. Señor, yo quiero vivir bien los últimos años de mi vida. A ver, ¿cuántos hemos hecho ese tipo de oraciones? Muy poquitos, ¿verdad? No, honestamente, ¿cuántos hemos hecho esa oración? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y a veces entonces le decimos tanto o anhelamos todo eso, y sabe que la respuesta de Dios es: esa promesa no la tengo yo, esa promesa la tienen tus padres. Búscalas a través de tus padres. Quiere decir, estimados hermanos, que cuando usted aprende este principio, usted puede recibir todo aquello que usted de pronto y yo deseamos a un futuro, y sobre todo el tener una vida longeva y exitosa. La Biblia habla de muchos mandamientos. En el Antiguo Testamento se hablaba que era aproximadamente casi más de 600 mandamientos. Luego se condensaron en 10 y Jesús los resumió en 2. Amarás a tu prójimo, al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando usted revisa los 10 mandamientos, el único mandamiento que tiene una promesa es este: el honrar a los padres. Si usted analiza el resto de los mandamientos, son preceptos, son acciones que usted y yo tenemos que hacer para el buen vivir, el buen desarrollo y cumplir la voluntad de Dios. Pero el único que tiene un anexo, tiene un plus, pudiéramos decirlo, es este: honrar a padre y a madre. Ahora la pregunta es: ¿qué es honrar? ¿Cómo yo puedo honrar a mis padres? Sé que este tema para algunos puede ser un poco incómodo,
y no quiero herir susceptibilidades porque algunos de ustedes de pronto ya no tienen a su familia, a sus padres o a su madre, o algunos de ustedes de pronto vivió una situación familiar muy incómoda donde seguramente tu padre o tu madre no es esa figura de autoridad o de respeto, o no se merece, dices tú, que yo la honre o lo honre, y has tenido problemas con ellos. De pronto tú estás pensando, no, ese tema no me interesa, pero precisamente el no interesarte o el no entender este tema es lo que te ha llevado a cometer errores o seguramente a no recibir beneficios de parte del Señor. Honrar es mostrar respeto, admiración, consideración por una persona. Eso es honrar. Y yo quiero hablarles al menos de ocho puntos que uno puede hacer o acciones que debe hacer para honrar a nuestros padres. Alguno estará pensando, mi padre no se lo merece, mi mamá no merece que yo la honre, ella me abandonó, mi padre me maltrató, mi padre abusó de mí, mi padre fue un padre ausente, mi padre fue una persona que no me valoró, al contrario, generó en mi vida traumas, dificultades. Hoy podríamos analizar que pueden haber muchas situaciones difíciles en algunos de ustedes, pero quiero que usted analice en un enfoque donde si usted hoy ya no tiene a sus padres, ya no los tiene, dése cuenta de cómo usted puede a través de este conocimiento enseñárselo a sus hijos. Si de pronto usted y yo tenemos a nuestros padres vivos, replantear quizás muchas situaciones que estamos haciendo mal. Y si de pronto usted dice yo tengo una dificultad con ellos y no puedo entenderla o no puedo desarrollarla, pues hoy también vas a entender cómo hacerlo. Amén. El primer consejo que quiero darles a través de la palabra del Señor y una forma de honrar a nuestros padres es primero aceptarlos, aceptarlos. Porque aunque usted diga, hermano, es que usted no se imagina todo el daño que mi mamá me ha hecho. Mi mamá me abandonó, mi mamá, ella pelea conmigo, mi papá es así, aquello, lo que sea. Pero es la persona que está como esa figura de autoridad que Dios estableció allí. Inclusive, quiero que no lo hagas ni por ella, ni por él, sino por ti mismo. Porque cuando yo honro a esa persona que quizás no se lo merece, voy a recibir igualmente el beneficio y la recompensa. No se lo merece, pero aunque no se lo merezca, lo voy a hacer como un principio de autoridad, de sujeción y porque es una promesa de parte de Dios. Alguien dirá, pues es por interés. Bueno, yo creo que todos somos interesados. ¿A cuánto nos gustaría vivir larga vida? ¿A cuánto nos gustaría que nos fuera bien en la vida? Yo creo que a todos. Entonces, si usted y yo queremos vivir bien en esta vida, apliquemos este principio. Mira, a veces usted ve en la calle personas en situación de calle, adultos. Usted ve personas ya ancianas en unas condiciones precarias que uno dice, pero ¿qué pasó allí? ¿Será que no se preparó para la vejez? ¿Será que fue un desgraciado? ¿Fue desafortunado en la vida? ¿Qué pasó? ¿Hizo malos negocios? Pero por lo general cuando usted analiza y habla con muchas de esas personas, fueron personas que abandonaron a sus hijos, fueron personas que fueron malos padres, malos hijos, sobre todo malos hijos. Vamos a puntualizar este tema, fueron malos hijos, fueron personas ingratas, fueron personas que no aplicaron este principio, que seguramente les empezó a ir bien en la vida. Y hermanos, todos aquí vamos a envejecer, todos vamos a envejecer. Y a veces la vejez, a veces muchos de nosotros, cuando estamos en una edad vital o productiva, donde todavía sentimos la fuerza,
la capacidad intelectual, hacemos muchas cosas y muchos a veces no piensan que las fuerzas se van a acabar, que vamos a tener brazos caídos. El, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, y vas a ir donde tú quieras, pero llegará un momento en que otros te van a guiar donde inclusive tú no quieres estar. Hermanos, cuando llega la vejez es una etapa vulnerable, es una etapa donde muchos que quizás no planean quedan a la merced seguramente de los hijos, quedan a la merced de alguien que se apiade o que tenga consideración. Pero uno tiene que planear el futuro, hermano, uno tiene que planear la vejez. Y cuando usted ve esos casos que pueden ser de pronto, no puede ser el común denominador, pero muchos casos donde usted ve gente que aún en su vejez está solo, sola, enfermo, desamparado, sufriendo y pasando necesidades, por lo general son personas que fueron malos hijos, malos hijos. Por eso yo invito a través de la palabra que aprendamos este principio. Recuerde, aunque no se lo merezca, aunque no usted diga no quiero hacerlo, piense por un momento que usted quizás fue víctima del pasado, pero usted no puede ser prisionero de su futuro. El futuro tenemos que liberarlo, y una forma de liberar nuestro destino y nuestro futuro es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Un consejo que usted y yo tenemos que hacer para honrar a nuestros padres es orar por ellos. Orar. Mire, la oración es una forma de uno honrar a sus padres. Orar por ellos aunque sean difíciles, porque a veces muchos ancianos llegan a una edad que se vuelven caprichosos, se vuelven un poco tercos, se vuelven un poco, inclusive, es una lucha emocional que ellos sienten porque fueron muy capaces, muy fuertes. Ellos tuvieron de pronto la habilidad de movilizarse solo, de resolver situaciones, y al verse tan limitados, algunos sienten esa frustración, y la frustración la manifiestan a través de la rabia, a través de la indiferencia. Y usted a veces ve esas personas que se resisten a ser atendidos, a ser considerados, pero es porque están luchando precisamente con su ego, están luchando con sus emociones, pero ellos en el fondo no quisieran hacerlo. Ellos en el fondo quisieran ser atendidos, pero ellos luchan con esas situaciones internas. Y es ahí donde usted y yo tenemos que orar por nuestros padres. Orar porque ellos a veces nos subestiman, y ellos siempre en su imagen siempre nos ven como unos niños. El niño que nos cambiaban el pañal, nos llevaban al colegio, nos atendían, nos hacían dormir en algún lugar. Ellos nos ven y su percepción es esa, de debilidad, y por eso ya ahora que tú estás grande te subestiman, te ven como el niño y no te respetan, y de pronto en todo momento quieren llamar la atención, quieren inclusive manipular tu vida, tus decisiones, aunque ya eres un adulto, ya eres una persona casada seguramente y con hijos, pero el padre todavía siente esa responsabilidad y siente ese compromiso de orientar, de influir, y a veces el no tener sabiduría se mete en situaciones que quizás no son sabios, no son prudentes, pero es ahí donde usted y yo no tenemos que maltratarlos y cerrarle la puerta e irrespetarlos y de pronto enfrentarnos a ellos, sino al contrario, orar y decirle: Señor, tenga misericordia de mi papá, de mi mamá, que ellos entiendan, que él o ella pueda asimilar que yo ya no soy el niño que me gritaba, que yo no soy la niña que de pronto manipulaba, que ya no soy esa persona frágil, vulnerable, ahora soy una persona adulta, que me respete, que no se meta en la crianza de mis hijos, que no se meta en las decisiones que tengo que tomar. Tú y yo podemos orar, y hermanos, la oración es poderosa. Efesios capítulo 6 y el verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica. Y en este caso vamos a decir por nuestros padres, por nuestros padres.
Quiero ver la mano levantada a los que oran por sus padres. Nunca, hermano, nunca deje de orar por ellos. En su tiempo Dios hará la obra, aunque sean difíciles. Y si no son difíciles, también hay que orar por ellos, para que el Señor les dé que salud, para que el Señor supla sus necesidades, para que el Señor los consuele. Porque otro consejo que quiero darles, y es que una forma de honrar a nuestros padres es dedicarles tiempo, y tiempo de calidad. A veces ya cuando salimos de la casa, salimos del hogar, las actividades, los compromisos, el trabajo, el estudio, la distancia seguramente, a veces se nos olvida tener en cuenta a mi familia extendida, porque los padres ya después de que salimos de la casa es la familia extendida, porque nuestra familia primaria ya es, si estamos casados es la esposa y los hijos, pero esa familia extendida ya son mis padres que ya están lejos, están viviendo en otra parte, pero yo tengo que estar pendiente de ellos. Así sea una llamada, así sea un mensajito, mamá, papá, ¿cómo estás? O una llamada. O a veces si usted va por el camino, por la ruta, desviarse y entrar a la casa y saludar y volver a salir. Hermanos, ustedes no se imaginan cómo valoran los padres, el que ellos sientan que sus hijos están pendientes de ellos. Yo pregunto a los que somos padres y sobre todo los adultos, ¿ustedes se alegran cuando sus hijos les llaman? ¿Ustedes se alegran cuando sus hijos les visitan? Y cuando haya esa visita, esa llamada, no es para maltratarlos, porque algunos eso es lo que hacen. Dicen, no, cada vez que vienes a tratarme mal, a sacarme en cara cosas. No, que antes sea algo agradable, que esa visita sea anhelada, que esa visita sea especial, que cada vez que usted y yo vamos a visitar a nuestros padres, ellos sientan ese aprecio y esa consideración. Miren lo que dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ustedes sabían que la visita edifica? ¿Cuántos hemos recibido en un momento una visita y ha sido un refrigerio para nosotros? Muy especial. A veces inclusive la visita no necesariamente tiene que ir acompañada de un presente o de dinero, porque algunos, y aquí quiero darles zanahoria a los hijos y garrote a los padres. Mire, a veces hay hijos que no visitan porque dicen, yo si voy a visitar a mi papá y mamá, tengo que llegar con algo. No puedo llegar con las manos vacías porque si no. Y a veces se abstienen de hacer esa visita o de ir porque a veces el padre es muy exigente o está siempre esperando algo. Y ese hijo a veces se siente como tan comprometido que dice, más bien no lo hago, por no hacerlo sentir mal o simplemente porque no tiene. Entonces, hermanos, los padres tenemos que ser conscientes de que a veces los hijos no pueden estar siempre dándonos o supliéndonos nuestras necesidades. No siempre ellos tendrán la economía, no siempre ellos tendrán la capacidad, o seguramente hay momentos donde también hay que suplir otras cosas, y es ahí donde usted no se puede volver exigente. Si ellos dan, gloria a Dios; si no, bueno, Dios proveerá, pero lo importante es que usted no muestre ese interés constante y permanente a sus hijos, porque los carga y genera esa tensión donde antes los aleja. Sabe que el agradecimiento, y cuando uno al contrario es agradecido, cuando usted recibe la visita y usted no pide, usted no exige, una persona en cabal juicio, ve la necesidad. A veces uno llega a la casa y uno percibe, ¿cierto? Uno percibe. De pronto ya uno no abre la nevera, pero uno más o menos, ¿cierto? Uno percibe que falta algo. Y es ahí, hermano, donde usted tiene que tener esa iniciativa de hacerlo, ¿sí? Y si de pronto no lo hace, que ese padre esté tranquilo. No le tire sátira. No, me vienen a visitar aquí a descuadrarme la remesa. En vez de darme, antes me vienes a descuadrar la remesa. No, tampoco, hermano, tampoco así. Sí, porque en todo momento tiene que, mire, uno no puede estar siempre con esa actitud. Al contrario,
Cuando uno atiende bien, cuando usted antes se porta de una forma amigable, antes recibe más. ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Entonces es importante sacar tiempo de calidad, sacar tiempo para ellos, demostrarles que estamos preocupados por ellos. Así no sea una llamada todos los días, intermitentemente. Yo quiero de una forma muy respetuosa, aquí está mi papá y mi mamá, y al final yo quiero preguntarles a ellos que si lo que yo estoy predicando es verdad o desautorizan este mensaje, ¿sí? Yo les concedo esa oportunidad, porque es importante eso, importante uno predicar con testimonio. Y si hay algo que yo he aprendido en la vida, hermanos, para que me vaya bien, es honrar a este par de viejos. Eso es importante. A veces peleamos con los hermanos, porque dice, ¿usted por qué no está de acuerdo? ¿Usted por qué no visita? ¿Usted por qué no aporta? ¿Usted por qué no se encarga? ¿Usted por qué no está pendiente? Y hermano, a veces nos desambientamos entre la familia y nos peleamos porque seguramente alguno no tiene la responsabilidad de atender a la familia o al papá o a la mamá. Pero hermano, ellos son los que se pierden la bendición. Son ellos. Son ellos los que dejan de recibir el beneficio y la promesa de parte de Dios de honrar a sus padres. No pelee con sus hermanos, no pelee con ellos. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios. ¿Sabe que en el cementerio hay dos clases de personas que lloran a sus familiares? Unas porque sienten la ausencia de ese ser querido, sienten que se fue esa persona especial, donde ya no vas a poder compartir con él, con ella, ya no vas a poderlo visitar, ya no vas a poder comer la comida favorita de ella, ya no vas a poderlo atender o atenderla. Lloras por esa necesidad de no tenerla o no tenerlo cerca. Pero hay otros que lloran por remordimiento. Hay otros que lloran porque la conciencia los atormenta de que en vida no dieron nada. En vida no fueron atentos, no fueron personas que honraron a sus padres, nunca les visitaron, nunca hablaron, nunca suplieron, sabiendo y teniendo cómo suplir sus necesidades. Y es ahí donde la conciencia los atormenta, porque ya después de muerto, ¿para qué el mariachi? ¿Para qué las flores? ¿Para qué de pronto hasta el show mediático que algunos hacen en un cementerio? Hermano, lo que hay que darlo en vida. El cuarto consejo que quiero darles, hermanos, es hablarles bien y tratarlos con dignidad. Es muy importante, hermano, y esto sí es grave y muchos no lo saben. Mire, a veces uno enfrentar a sus padres y maltratarlos, sea verbalmente o físicamente, eso trae un problema grave y serio. Y se los voy a mostrar por la palabra de Dios. Mire lo que dice Levítico 29. Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Algunos de ustedes sabían eso? ¿Algunos de ustedes lo sabían? Y a veces, hermanos, hoy en día uno ve la arrogancia, uno a veces ve la altanería de esos hijos que no se miden, no tienen ese temor a Dios de insultar a sus padres. A veces nuestros padres, hermanos, ellos a veces en su forma en que los criaron, a veces nos quieren criar a nosotros, y a veces ellos, muchos de nosotros, la generación, por ejemplo, mayores de 40, muchos de nosotros, la formación que nos dieron fue muy fuerte, ¿cierto? Se vio muchas situaciones de maltrato, de fuerza, a nosotros nos decían, el psicólogo es este es el mejor psicólogo, este es el mejor psicólogo, le decían a uno. Sí, y verdad, y muchos aprendimos a convivir con este psicólogo. Sí, yo tenía 3 psicólogos de planta. Tenía la Correa,
el cable de la grabadora y un rejo de 2 patas. Sí, ese era el psiquiatra, el psicólogo y el otro era el psicoanalista. Y bueno, aquí estamos. Hoy en día los muchachos, no, por la ley, obviamente, y también hubo muchos episodios de violencia donde no se pueden repetir, y hoy la ley protege a los menores frente al abuso, pero nos hemos ido al extremo, donde hoy ya a los hijos no se puede corregir, no se les puede decir nada, y todos los privilegios son para los hijos. Yo les decía en estos días a los hermanos que antiguamente la mejor presa del plato era ¿para quién? Para el papá, ¿cierto? Era un concepto machista y era la mejor presa para el papá. ¿Y dónde se hacía el papá? En la cabecera, ¿cierto? ¿Y la presa para los niños cuál era? El pescuecito, o las patas, o las alitas. Pero la mejor presa era para el papá. Y hermanos, y muchos de nosotros fuimos víctimas de, digamos, eso para mí, creo yo que eso es acepción de personas, ¿cierto? Eso es desprecio. Hermano Jorge, ¿cierto? ¿A usted le dieron pescuecitos? Le daban pata. A ver cuánto grita gloria a Dios. Hoy se llega al extremo donde ya lo mejor es para el niño, ¿sí? O para el perrito, sí. Ahora el perrito ya es el que tiene más privilegios en la casa. Tiene psicólogo, tiene terapeuta, tiene psicólogo, jardín, hotel, spa, de todo. Lo llevan a los viajes. Pero los niños hoy, hermanos, hoy tienen mayores derechos, pero menos responsabilidades. Y por eso, hermanos, hoy en día estamos viendo una juventud desenfrenada, tiene una pluralidad moral, y esa forma tan deliberada del pensamiento, donde ya todo es válido, donde no hay límites, donde no se puede corregir, donde no se puede sugerir, porque inclusive ahorita ya los hijos le dicen eso a uno los va a corregir y le dice: ¿me estás regañando o es una sugerencia? Sí, no, eso ya está pasando hoy en día. Dice: ¿me estás o una sugerencia? A veces hay padres que dicen: no, es una sugerencia, pues por si lo quiere hacer, no, le conviene. Hermano, a ese nivel estamos llegando. Entonces tenemos que tener un equilibrio, hermanos. No podemos maltratar a nuestros hijos, por supuesto que no, pero tampoco tenemos que dejarlos a merced de su mente y de su forma natural, donde necesita la instrucción, necesita el consejo. La Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero con la vara se corregirá. Y la vara no es pegarle, la vara es, hoy en día ya se habla ya no de pegar, sino de quitar privilegios, ¿no? De quitar privilegios. Y bueno, es la forma que hoy en día está funcionando, quitarle privilegios, pero al menos estorbarle a los niños, porque es que algunos padres ya no están ni siquiera haciendo eso, ya no están estorbando, ya dejan que el muchacho o el joven haga lo que quiera, y entonces después es un potencial delincuente, es un potencial delincuente porque no tuvo la instrucción. Entonces, cuando un niño o un hijo, hermano, maldice a su padre, cuando un hijo maltrata psicológicamente a su padre, cuando lo menosprecia, hermano, usted se está colocando una sentencia en el cuello de muerte. ¿Quiere otro texto más? Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y pone la firma: y de Jehová tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Qué tal eso? Pone la firma el Señor. Hermano, mire,
A veces uno ve que sus padres envejecen. Yo, por ejemplo, a veces veo a mi papá. Mi papá fue muy enérgico. Mi papá fue muy enérgico, muy fuerte. Siempre lo vi fuerte en todos los aspectos. Y verlo ahorita ya que sus movimientos son más lentos, que a veces ya para bajarse del carro hay que ayudarle. O sea, todo eso uno ya lo percibe y claro, en él de pronto todavía él siente que todavía puede y se esfuerza, pero uno sabe que los años van llegando, ¿cierto? Pero hay personas que a veces ven a sus padres que ya no tienen la misma movilidad. Muévase! No, usted sí, no. Hágale, cucho, hágale, muévase. No, me va a correr la tarde. Y empiezan, hermano, a maltratarlo, a subestimarlo. Y hermano, eso así no es. O sea, todos nosotros vamos a envejecer. Todos nosotros vamos a envejecer. Y usted no sabe la vejez que le va a tocar. Porque hermano, a veces, todo esto, hermano, si a uno le enseñaran esto, hermano, qué valioso esto, hermano, qué importante esto, hermano. Hay gente, esto nos lo enseña mucha gente que a veces dice, ¿por qué es que me va tan mal? ¿Por qué es que como si yo hubiese matado no sé a quién? Y no, simplemente trató mal a su papá y a su mamá. Ahí está. La gente más querida, la gente que usted tenía que rendirle cuentas, a esa persona o a ese ser fue que usted trató mal y por eso está teniendo esas dificultades. Delante de las canas te inclinarás. Mira, hermano, a veces uno ve a esos ancianos y algunos ni siquiera los saludan. A veces aquí en la iglesia o a veces usted, porque ya su papá no tiene la fuerza o su mamá que ya no tiene la misma fluidez para hablar, entonces ya usted le tiene pereza, ya no le habla, ya, ay, qué pereza con mi mamá o mi papá, ya, y la menosprecia o lo menosprecia. Usted no se está dando cuenta el daño que se está haciendo usted mismo, ¿sí? Porque el Señor tiene cuidado de ese anciano o de esa anciana, tiene cuidado el Señor. Por eso David, cuando era un anciano, el rey David, cuando era un anciano, él sintió mucha nostalgia, él sintió frustración, porque muchos ancianos, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos ancianos que a veces sienten frustración porque quizás no alcanzaron algunos proyectos en su vida, quizás no dejaron un patrimonio para su familia, o algunos se sienten mal porque dependen de sus hijos y fueron muy independientes y por algunas circunstancias no alcanzaron a pensionarse o a tener una libertad financiera. Entonces algunos se sienten frustrados y dicen, yo le recibo a mi hijo, pero me siento mal. Entonces hay algunos ancianos que se sienten así, se sienten mal. Y David se sentía así. David sentía que después de ser un guerrero, después de haber sido un hombre que salía, se montaba en sus caballos, era independiente, tenía gente que podía dirigir, podía exigirles, era un hombre capaz, fuerte, verse ya casi que limitado en sus fuerzas, viendo como él quizás era lástima de otros, que inclusive tenía que, en ese tiempo las cobijas más, ¿cuáles son las mejores cobijas hoy en día para el frío? Las Cuatro Tigres, ¿sí? Las Cuatro Tigres. En ese tiempo no existían las Cuatro Tigres y hacía tanto frío que le colocaban dos doncellas a que durmieran con él, imagínense. Ay, algunos dirán, ay, yo quisiera vivir en ese tiempo, ¿no? Ustedes sabían, a ver, hablo con los casados. ¿Ustedes sabían que la mejor cobija o lo que más calienta en una noche de frío es la piel humana? ¿Sabían ustedes? La piel humana. Abrace a su esposa en un momento de que esté haciendo frío, abrácela, quédese un minuto y vea que usted se sofoca. Uf. Claro, por varias razones, pero el principal, térmica. Térmicamente usted siente mucho calor. Entonces, hermano, eso le pasó a David. David, imagínese tener que alguien acostarse con él después de ser tan independiente. Y él tuvo que decir, Señor, en medio de su nostalgia, dijo, Señor, aún en la vejez y en las canas,
no me desampares. Tú has sido refugio mío de generación en generación. Y él tuvo que como reconsiderarlo, dijo, Señor, aún en la vejez y en las canas, Señor, yo puedo fructificar, yo puedo estar vigoroso y puedo estar verde y puedo hacer y puedo salir y entrar. Pero esos estados de ánimo lo manejan los ancianos. Usted los va a ver, un momento los ve muy alegres, muy capaces, y después los ve derrotados, los ve tristes. Por eso usted y yo, hermanos, como hijos, cuando los veamos a ellos afligidos, los veamos deprimidos, levantémoslos. De vez en cuando sáquelo, hermano, dale una vueltica, llévele un detalle, piense en ellos, no los trate mal, al contrario, valídelos, considérelos, esté pendiente de ellos. El quinto consejo que quiero darles es: escuche sus historias y sus consejos, aunque sean repetidos. Yo me sé todas las historias de mi papá y de mi mamá, todas. Me las sé en 2D, en 3D, en 4D. Me las sé en todas las versiones. Sé desde su niñez hasta ahora. Porque mire, los ancianos y los viejos, ellos están como en un tren, sentados. Ustedes ven que hay trenes que uno se sienta y uno se sienta hacia atrás o la mirada hacia atrás y el tren va hacia adelante, ¿cierto? Los ancianos su vida la proyectan así, siempre recordando su pasado. Cuando yo era niño, cuando yo fui joven, cuando yo llegué a la ciudad, cuando yo hice esto, cuando trabajé en tal empresa, cuando hice. Ellos están mirando el pasado, pero nosotros los jóvenes estamos sentados hacia adelante, estamos mirando el futuro, ¿sí? Porque no lo hemos vivido, lo vamos a descubrir, estamos así hacia adelante. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 1 y el verso 8. Dice Salomón, siendo sabio, dijo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu padre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares ¿a qué? A tu cuello. Hermano, usted no se imagina esa historia de su papá, de su mamá, ese consejo tan valioso que puede ser. A veces nosotros los jóvenes carecemos de sabiduría, o sea, tenemos mucha inteligencia porque somos rápidos, porque nos podemos mover, porque somos habilidosos, tenemos competencias que nos ayuden a optimizar las cosas, pero el anciano ya no tiene esa inteligencia, sino que tiene la sabiduría. Y la sabiduría es el saber aplicar el conocimiento de una forma acertada, dependiendo del momento, la circunstancia. Ya usted ve el viejo, ya no corre, ya no se mueve tan rápido, ya no habla mucho, pero lo que dice es acertado, lo que opina es profundo y solamente con su ejemplo es inspirador. Por eso, hermanos, hay que escuchar a los viejos, hay que escuchar a los ancianos, hay que, así sea la misma historia, póngale cuidado, póngale cuidado. Y es una forma también de honrarlos, porque cuando ellos empiezan, y yo veo, por ejemplo, el caso de mi mamá, cuando yo veo que mi papá me va a contar una historia y mi mamá, pues si yo me la sé en tantas versiones, imagina mi mamá la sabe en todas las versiones de la Biblia. Ella se la sabe más, se ríe, vea cómo se ríe. Entonces, mi papá me está contando una historia y mi mamá, ya otra vez ahí mismo cuento. Y yo le digo, o sea, y yo me predispongo, sí, interesante, uy, qué bueno. Y le pregunto, ¿verdad? Y verdad, trato de meterme en la película. Y yo veo a mi papá que se inspira, o sea, él siente como que vuelve a vivir. Él siente como que me está prestando atención, o sea, él vive. Mira, hay ancianos que ya no tienen con quién hablar. O lo que hablan ya a nadie les interesa, porque ya su círculo social se va cerrando, hermano. Cuando uno es joven no tiene muchos amigos. Es más, a uno ni le interesan los amigos. Hoy en día ya tiene uno, no tiene seguidores, ¿no?
Pero cuando ya uno es anciano o cuando la persona llega a una edad avanzada, ya su círculo social se cierra mucho y los más cercanos y los más, para ellos, los más importantes son su familia, sus hijos. Y que el hijo le escuche, que el hijo lo atienda, para ellos es especial. Entonces, hermanos, si le cuentan el mismo cuento, la misma historia, la misma anécdota, no se burle, no menosprecie. Y otra vez usted con el mismo cuento, la misma historia. No, no haga eso, hermano. No haga eso, porque es una forma usted de no honrar a sus padres. ¿Qué dice hermana Ángela? Se ríe la hermana Ángela. Así es, ¿no? Sí, cuando el hermano Oscar está inspirado, déjelo. Dígale, predíquelo, papá, predíquelo, dígalo. Amén. Eso, dígalo, hágale barra. Y eso es inspirador. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? A ver cuánto gritan gloria a Dios. Esto no es un mensaje de euforia y de pronto de mucha efervescencia, pero ustedes no se imaginan lo saludable que puede ser. Es increíble, hermano. Otra recomendación: nosotros los hijos hacia nuestros padres, perdonar las heridas del pasado. Esto es sensible. Voy a meterme en un camino un poquito en arenas movedizas, pero es verdad. Muchos de los que estamos aquí tenemos marcas y heridas de nuestros padres, por maltrato, por abuso, por abandono, por ser a veces tan difíciles, donde de pronto hasta te marcó tu personalidad, tu vida, donde nunca te dejó ser una persona independiente, sino que siempre te manipuló, siempre te controló, siempre fue una persona difícil. Y muchos viven así. Muchos no han podido perdonar. No han podido perdonar esas heridas del pasado. Pero es una forma de uno liberarse, precisamente. Liberarse. Cuando usted ve a su papá, a su mamá, que cometió un error con usted en el pasado, dígale al Señor: dame la capacidad de perdonarla o de perdonarlo. Si ya no está, si ya murió, o si está lejos, tú tienes que decirle: Señor, yo quiero perdonar. Y ese perdón es reparador, es liberador. Usted no se imagina, hermano, esta mañana cómo usted puede recibir el descanso, la paz en su corazón por perdonar a ese papá o esa mamá. Efesios capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor nos ha perdonado tantas cosas, si el Señor nos ha tenido paciencia, y muchos de nuestros padres se equivocaron porque seguramente a ellos también los maltrataron, a ellos también los abusaron de ellos, y a veces son conductas aprendidas, a veces son herencias también, o maldiciones generacionales que algunos llaman, porque las maldiciones generacionales no son genéticas ni tampoco son espirituales. Las maldiciones generacionales son conductas aprendidas, es decir, lo que la gente vio en su casa, lo que la gente vio allí, ese proceder, ese mismo proceder lo hace con sus hijos, y así se va transmitiendo como una herencia cultural. Como mi papá me pegaba y me maltrataba así, yo también así es que le voy a aplicar a mis hijos lo mismo. Y muchos están marcados por eso, por un pasado. Entonces, si usted quiere ser libre y si usted quiere disfrutar la vida también, si usted quiere ser una persona que reciba bendición de Dios, así sus padres no se lo merezcan, perdónelos. Otro consejo que quiero darles es: ayúdelos en lo que sea posible, ayúdelos.
No, no se lo merecen. Él cuando recibió una herencia, fue próspero, tuvo dinero, tuvo patrimonios, tuvo herencia, y se portó tan miserable con nosotros. Con mi mamá la trató mal. Y hermano, mire, esos son muchos casos que se dan, es verdad. A veces padres que fueron malos administradores, fueron personas difíciles, que inclusive cuando tenían poder y dinero, fueron personas que abusaron de ese poder, abusaron de esa riqueza que tenían. Pero ahora que están pobres, ahora que están enfermos, ahora que están solos, no usted tome una actitud de venganza. Mire lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 12 y el verso 21. Me llegó ese WhatsApp, vamos a ver qué dice. Dice: no seas vencido de qué, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si mi papá se portó mal, mi mamá se portó mal, yo no le voy a pagar mal, lo voy a honrar, le voy a ayudar, lo voy a sostener, en mis posibilidades voy a hacer lo posible para que él pueda suplir sus necesidades. Por eso Gálatas, el capítulo 6 y el verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, mire que el sistema pensional hoy en día en Colombia, difícilmente muchos nos vamos a pensionar, difícilmente. A ver, ¿cuántos tienen pensión? Levanten la mano. Ustedes son privilegiados. Muchos de nosotros, si no invertimos y hacemos juiciosamente la tarea, seguramente no alcanzamos una pensión o una pensión muy básica. Pero hermano, mire, a veces el no tener, hoy en día estamos viendo que el sistema pensional cada día es más complejo, y muchos ancianos, muchos adultos mayores ya están desprotegidos, Entonces usted, voy a dar aquí me permite, me faltan 15 minutos, ¿me regalan esos 15 minutos para terminar? Sí, levanten la mano los que me regalan 15 minutos. Listo, gracias. Miren, este consejo es para los jóvenes, para los que somos hijos y para los viejos. Para los jóvenes, pensemos en no dejarle una carga a nuestros hijos el día en que vamos a envejecer. Desde ahora, coticemos, si usted puede cotizar su pensión, haga inversiones, coma saludablemente, porque la enfermedad es costosa. Y cuando uno se cuida, come bien, hace ejercicio, hace las cosas bien, el hospital y la clínica usted la ve esporádicamente. Entonces es una forma inteligente de administrar la vida, de que usted desde ahora, desde joven, planee que todos vamos, si el Señor no ha venido y si usted y yo no morimos rápido, vamos a llegar a ser viejos. Y es ahí donde tenemos que planear nuestra vejez. Si usted ahora ya es un adulto y no alcanzó una pensión, no alcanzó un patrimonio, no alcanzó una libertad financiera, aprenda a vivir con lo que ahora Dios le provee a través de sus hijos o lo poco que usted pueda recibir de alguna renta que tenga. Porque algunos padres, ya también teniendo una ayuda básica, se vuelven exigentes. Dice: pero me puede dar más. Vea, está trabajando en tal empresa y cómo no me… Eso sí, a la mujer sí, o al esposo, vea. Y usted a veces reclama y no, así no es. Antes agradezca que le están ayudando, porque nos volvemos a veces malagradecidos. Entonces, si usted no tuvo esa posibilidad de pronto de pensionarse, de tener libertad financiera, sea agradecido y aprenda a vivir con lo poco que recibe. Y nosotros los jóvenes que estamos ya en el declive, algunos de la fuerza, aprovechemos de no gastarlo todo en vano, sino de ahorrar e invertir. ¿Cuánto gritan gloria a Dios?
Eh, quiero darles otros tres consejos ya para terminar, y es: no culpe a sus padres de los errores del pasado. No lo culpe por los errores que usted ha cometido en el pasado. Porque muchos dicen, es que mi papá, ¿sí ve? Estábamos viviendo lo más de bueno allá en tal ciudad, en tal finca, tenía una fincota, estaba bien. ¿Y por qué nos vinimos a venir por acá? Vea cómo vivimos. Ese negocio que hizo tan malo. Y vea, y claro, hay padres que han cometido errores, han vendido el patrimonio, se lo han gastado, han hecho malos negocios, han sido personas difíciles y han feriado el patrimonio de la familia. Y a veces los hijos le reclaman eso toda la vida. Dice, no, papá, es que usted fue mala cabeza, mamá, usted fue mala cabeza, a usted le faltó iniciativa. Porque hoy en día los jóvenes de esta generación, ¿sí están aquí conmigo? Los jóvenes de esta generación nos creemos de un estrato más alto que nuestros padres, ¿no? Si tu padre fue estrato 2, usted se siente estrato 5 y más inteligente inclusive. Entonces uno dice, no, es que yo soy más inteligente que mi papá y mamá. Ellos fueron, a ellos les faltó, vea. Ellos habían podido invertir, ellos habían podido hacer esto, ellos habían podido hacer lo otro, pero vea, ni siquiera no me dieron estudio, no me dieron nada. Si ustedes vivieron más tiempo aquí en la tierra, tenían que al menos dejarnos una basecita para uno arrancar. Pero ustedes todo se lo gastaron, rumba y de todo. Y vea, nosotros, vea, tenemos que apelar al ICETES o mirar qué hago para estudiar. Entonces hay hijos que se sienten así. Sienten que sus padres quizás no fueron tan habilidosos, tan emprendedores, y que entonces su desgracia actual es por eso. No los culpe por sus errores del pasado. Ya ahora usted, si Dios le ha dado la salud, la capacidad, trabaje usted, salga adelante. Y la Biblia dice, no proveerán, escuchen esto, dice, no proveerán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Porque antiguamente había personas que tenían mucha familia con la esperanza que ahí estaba la jubilación. Y el dicho popular era, ¿para qué cría la vaca cola? ¿Cierto? Entonces muchos veían en los hijos la futura jubilación. Decían, no, mi hijo, mi hija, y si era mujer, decían, mi hija mujer, ella ahí tengo asegurada la manutención, al menos me va a cuidar. ¿Sí? Esa es la mentalidad de los viejos. Mi hijita, las mujeres son cuidadosas, ella no me va a desamparar. Mi hijo, este es emprendedor, este mínimo va a la ciudad o hace esta estrategia, hace negocio y me ayuda. Mi hija, y hacían cuentas y sacaban la calculadora. Que me den de a tanto, ya ahí está la jubilación. Y por eso las familias eran grandes antiguamente. Hoy en día es así. Cría cuervos. No, hoy en día los muchachos ya no piensan. No, a los 15 años ya se quieren ir de la casa. 15 años ya dicen, no, ya. Y quieren abandonar a sus padres en un centro geriátrico y dicen, allá usted, defiéndase, yo cumplo con mi cuota, usted verá. Hermanos, es triste hablar todo esto, pero es verdad. Hoy en día estamos viendo hijos que no honran a sus padres, que los tiran por ahí de cualquier manera. Miren, hermanos, hay un principio y es la orfandad. La orfandad es algo que uno puede sentir yo quiero que me presten atención a este punto porque es muy importante. Escuchen. A veces los roles y las prioridades en la casa se invierten. A veces hay una pelea y hay una lucha de poderes en el hogar, donde a veces la mamá o la madre o la esposa hace un concierto para delinquir con sus hijos. ¿Sí? O sea, se reúnen. ¿Sí? Disculpa que utilicé esa frase tan fuerte. Bueno, se reúnen. Y entonces hacen ese concierto y a veces ese hombre se siente solo.
Entonces, la mamá a veces, todo es con los hijos, no con mi hija, con mi hijo, y al esposo lo deja de último, o es el último que se da cuenta de todo, y entonces usted se desentiende, usted dice, no, pero lo único que tengo que hacer es dar, aportar, y no se involucra en la crianza de los hijos, no solamente usted da, pero a usted lo han anulado. Resulta que ese principio, hermanos, es grave, y se los voy a decir por qué. Porque el principal, o sea, la principal figura en un hogar es el matrimonio, es la pareja, es la pareja. O sea, si yo estoy bien con mi esposa y si usted está bien con su esposo, sus hijos van a ser saludables y sanos. Pero si usted es un mal padre porque maltrata a su esposa, usted les está haciendo un daño a sus hijos. Si usted es una mala mujer y menosprecia a ese hombre o se porta mal, usted le está haciendo un daño a esos hijos. Es decir, que cuando yo tengo un hogar saludable con mi esposa, es decir, como pareja somos saludables, nos ponemos de acuerdo, tenemos buena comunicación, esos hijos van a ver todo ese ejemplo y ellos van a entender lo que es una autoridad, una figura de autoridad clara, sana, y van a estar bien, van a ser personas saludables y también ellos van a honrar, te van a honrar a ti cuando tú te envejezcas. No pienses que son tus hijos, no es que son mis hijos, son los míos. Como no tienes buena relación con tu esposa, te has refugiado en tus hijos. Como no tienes buena relación con tu esposo, te has refugiado en tus hijos. Eso es malo, eso no está bien. Reconcíliate con tu esposo o con tu esposa y verás cómo Dios va a bendecir tu vida, tu familia y también a todos tus hijos. ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Y por último, dales amor y hónralos. Recuerda que es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas longevo. ¿Que se lo merece? Seguramente no, pero hazlo y recibirás alabanza de ese mandamiento. Si usted no tiene padres ahora vivos o nunca los conoció, adopte a un padre, a una madre. Eso puede ser un ejercicio interesante. Cuando usted vea a un anciano, una anciana por allí, que usted diga, voy a aplicar ese principio allí, voy a ganar la bendición, y voy a adoptar ese anciano, va a estar pendiente, voy a llamarle, voy a visitarle de vez en cuando le voy a llevar un detallecito. Honre a ese anciano o a esa anciana que está sola y se dará cuenta cómo Dios te va a bendecir grandemente. Y termino diciéndoles, padres, dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces los hijos no nos honran también porque nosotros les hacemos daño, porque a veces en medio de todo lo que hemos hablado también, aparte de hacerles daño, no nos arrepentimos. Pero si algún padre ha hecho daño, también es la oportunidad para arrepentirse y corregir ese problema, porque a veces nuestros hijos no son tan malos, o esa percepción que a veces usted tiene de sus hijos, dice, no, es que él es difícil, es que es garrote, o es que es así, es difícil. Sacó la sangre de la abuela, así era la abuela, así era, igualito, eso es mala clase. No. Hay esperanza, puede cambiar. En Cristo puede cambiar, ¿sí o no? En Cristo todas las cosas son nuevas. Y quiero regalarles este versículo para terminar, que está en Malaquías 4:6. Y yo siento que hoy Dios va a cumplir este mandamiento, esta palabra aquí. Mire, el Señor es el único, hermanos, el único que puede hacer volver el corazón de los padres
hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Él es el único que lo puede hacer. Y esta mañana yo siento que hoy Dios nos ha hablado para que seamos buenos hijos. Y usted, padre, que le diga: Señor, yo quiero aprovechar a mis hijos. Y hermanos, vamos a ganarnos esa bendición. Yo quiero invitarles a estar de pie. Y quiero invitar a mis padres, vengan. Están aquí, gracias a Dios, todavía los tengo con vida. Gracias a Dios, caminan derechito todavía, gracias a Dios. Venga, hasta el 4 hace, qué bueno. Venga, papá y mamá, yo quiero honrarlos aquí delante de la congregación y preguntarles brevemente, no vayan a predicar, brevemente, lo que su hijo José Luis aquí como pastor por la gracia de Dios habló, ¿lo cumple o no lo cumple? Dios tendrá que darle mucha vida porque cumple la palabra como debe ser. Así es. Y la gloria siempre será para el Señor. Qué bueno que usted hoy, si tiene a sus padres vivos, dígale: Señor, yo quiero que mi corazón se vuelva hacia mis padres. Estén en pie, y si alguien tiene aquí a su padre, a su madre, o si está lejos y usted quiere venir aquí al altar, venga, y dígale: Señor, yo quiero que usted me coloque en mi corazón el deseo de ser un buen hijo, una buena hija. Sabe que a veces uno ha hecho mucho daño también a sus padres, los ha menospreciado, los ha tratado mal. Pero hoy hay perdón, hoy hay restauración. Si usted tiene a sus padres aquí, venga, acérquese y vamos a orar juntos. Y si están lejos, usted le va a decir: Señor, donde estén, yo quiero honrarlos, yo quiero bendecirlos. Vengan, hermanos, no se queden allá atrás, venga, aquí hay varias, venga aquí. Eso, vengan aquí, acá también, hermanos. Y dígale: Señor, yo hoy quiero hacer un compromiso de honrar a mi padre, a mi madre. Amén. Si de pronto murió o ya no existen y de pronto no tuviste el tiempo, no te alcanzó el tiempo de pedirle perdón, también le puedes hacer. Decirle: Señor, yo quiero perdonar hoy a mi mamá, a mi papá, que en vida quizás se portó mal, pero yo también hoy lo quiero perdonar. Mientras cantamos una canción alusiva a este momento, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias porque nos hablas de esta manera. Dígale: Señor, gracias por mis padres. Yo voy a honrar a cada momento de su vida. Voy a respetarlos. Voy a cuidar de ellos. Voy a sacarlos adelante. Dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, quiero honrar a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas longevo. Recuerda, es el único mandamiento con promesa, el único. Dile: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Sí, Señor. Tú eres bueno, Señor. Sana, Señor, sana heridas del pasado. Ayúdanos a perdonar, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Porque tú eres mi gran amor. Sí, Señor, hay restauración. Hay restauración esta mañana, hay restauración. Sí, Señor, restaura hogares. Señor, tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Sí, Señor, restaura. De tu santidad, quiero amarte solo a ti. Gracias, Señor. Porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro.
Levanta tus manos ahí donde estás. Si estás de rodillas, dile: Señor, esta tarde esta palabra ha llegado a mi corazón, a mi vida, y quiero ponerla por obra. A partir de hoy voy a portarme como ese hijo ejemplar, ya que Dios hecho hombre en Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Como hijo fue obediente, como hijo fue sujeto, como hijo honró a su madre, a su padre. Como hijo nos dio ejemplo en todo. Asimismo, Señor, hoy queremos entender esta palabra. Entender, Señor, que tú quieres honrar, Señor, a todos esos padres, Señor, que han sufrido, han luchado, que seguramente en sus vidas cometieron errores, pero que hoy tú nos restauras, hoy tú nos perdonas. Y declaro bendición, declaro familias libres por el poder de la palabra y del nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso para Él. Amén. Él es libre.